Hola, aquí os voy a mostrar la dinámica de la epidemia de la COVID-19 en España y con los datos segregados también para la Comunidad de Madrid, desde una aproximación descriptiva y con la información disponible hasta el día 1 de abril incluida. En las series temporales podemos ver cómo evolucionan los fallecidos al día. Aquí vemos a la izquierda representado el número de fallecidos por día eh, a nivel nacional y lo mismo a la derecha para la Comunidad de Madrid. Vemos que en los últimos días parece, y digo parece porque esto no deja de ser una aproximación descriptiva de lo que ya ha ocurrido, que el número de fallecidos se va manteniendo constante en el plano nacional y podemos intuir o aventurar que quizá en la Comunidad de Madrid el efecto se ha dejado notar o se empieza a notar un poco el efecto de las medidas de confinamiento, se empieza a notar eh, un poco antes porque vemos que en los últimos días se ha producido un descenso en el número de muertes. Esto lo podemos ver mejor, o lo podemos entender mejor observando este gráfico naranja, esta secuencia naranja y esta secuencia verde para Madrid. Vemos que la velocidad de muertes, es decir, el aumento o disminución del número de muertes diarias, pues se ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos 15 días y se ha hecho prácticamente constante tocando la línea del 1 que indicaría que no se están produciendo cambios en el número de muertos diarios. Y eso es bueno, porque nos indicaría que estamos alcanzando una meseta, un pico y por tanto ya una meseta y solo cabe esperar que la meseta dure lo menos posible y que empiece a descender lo antes posible. En la Comunidad de Madrid, igual que antes, podemos ver que también se produce esa atenuación, aunque vemos algún repunte, pero eso entraría dentro de la variabilidad propia de los datos, y que quizá se ha alcanzado el pico y empezamos a ver un descenso de la curva, el famoso descenso de la curva. En esta otra imagen lo que podemos ver es cómo se comportan las epidemias estudiados desde el punto de vista de los modelos SIR que se empezaron a estudiar a finales de los años 30 del siglo pasado, por lo que son bien conocidos. Se tiene en cuenta el número de gente susceptible de contagiarse, la tasa de infectados, que va a depender del propio virus y de las medidas que se tomen, y la tasa de recuperados. Manteniendo la tasa de recuperación constante y modificando solamente la tasa de contagio, es decir, intentándola reducir con todas las medidas preventivas posibles, vemos que la curva roja se va atenuando a medida que la tasa de contagio disminuye. Y eso es lo que se pretende con todas las medidas que estamos viviendo, que la tasa de contagio sea lo más atenuada posible, aunque siga habiendo contagiados, que el sistema de salud los pueda asumir y no se saturen los servicios como ha ocurrido en días pasados y como sigue ocurriendo debido al gran pico de contagios que tiene este virus. Por lo tanto, sigue siendo necesario que nos quedemos en casa. Quédate en casa todavía un poco más. Aquí tenéis algunos recursos en los que me he basado para hacer las simulaciones y los modelos.